Muy buenos días, tardes o noches, compañeros de la escuela y profesora. Hoy me presento. Mi nombre es Julio Eduardo Contreras Suárez. En este día de hoy quiero hablar sobre una película mexicana que es posible que muchos de nosotros lo conozcan. La vimos nosotros de jóvenes, nuestros padres la vieron o tal vez nuestros abuelos. Depende de quién lo vea. Pero eso sí, si se preguntan a cuál quiero referirme, es a la película Amarte Duele. Si se preguntan qué tiene que ver con esta película sobre el tema de la adolescencia, es más relacionado con los temas del romance en sí. Y me refiero al amor adolescente, cuando uno se enamora en la época de la secundaria o es muy impulsivo para amar. En esta película no solo se puede hablar del amor como tal, sino que también se tiene que hablar del crecer y la toma de decisiones. ¿Qué tiene que ver la toma de decisiones? Bueno, eso es cuando uno todavía no está listo y puede ser lo complicado de que puede llegar a ser adolescente en un mundo donde te exige a madurar rápido. Te exige dejar de ser un niño y convertirte en un adulto. Pero este transcurso nunca lo ven. No ven el punto medio de cómo es que una persona se convierte en tal. Es como si quisieran ver una flor, pero quieren ver luego, quieren esperar, quieren saltarse el punto de la semilla hacia la flor. Quieren ser directo, más no ven el proceso. El amor en la adolescencia es bastante común ya que es una etapa que las emociones florecen, son más intensas y por lo tanto más difíciles de controlar o comprender por uno mismo. Uno que ha pasado por la adolescencia puede entender más o menos bien cómo es esta etapa o cómo puede recordarla. Hay muchos que la vivieron disfrutándola, otros que sienten vergüenza por cómo fueron en ese entonces, por ejemplo, estuvieron en una etapa o fueron un tipo de persona. Al igual que en eso, esta película se puede hablar sobre el amor, el enojo, la tristeza, la ilusión y también los sentimientos sin filtros. O sea, el hecho de que puedes comportarte sin sentirte encadenado, como si quisieras comportarte de cierta manera, como por ejemplo, te comportas de una forma con tus padres, pero cuando estás con amigos o en la escuela, te puedes llegar a comportar de diferente forma, como por ejemplo una actitud más relajada, sarcástica, cotorrona, corta, pero en casa puedes comportarte como si fuera un niño bien. Y bien, ¿de qué trata la película? Bueno, esta es una historia en la que gira en torno a un chico llamado Ulises. Es un joven de clase baja, trabajadora, soñador, y Renata, una chica de la clase alta y que vive bajo el control de su familia. Cuando mencioné esto de control de familia, muchos de seguro se llegaron a sentir que se sentían como encadenados o no tenían como la capacidad de decir ustedes mismos o querían escoger ya directamente ustedes, más no estaban tan conscientes de qué era lo que querían hacer o qué querían escoger con su vida. Ambos se conocen de una forma casual y rápidamente conectan, formando un vínculo, ya que no solo se enamoran, sino que pueden llegar a reconocer tanto los defectos como también virtudes de uno mismo. Por ejemplo, en esta relación está muy marcada por pertenecer a mundos distintos. Mientras Ulises está en el mundo en donde, bueno, la mayoría tiene que esforzar para conseguir el pan de cada día, mientras que el Renata está en un mundo donde básicamente está más facilitado. Pero esto no significa que tengan una buena vida. Como tal, puede que incluso una persona que lo tengan todo no tenga nada y que una persona que puede llegar a tener nada tal vez tenga todo o puede que incluso esté peor. Por ejemplo, hay personas que en recursos bajos no piden una buena vida o tratan de seguir adelante, pero quedan con esa cicatriz marcada. Mientras que personas que en un punto alto económicamente tienen todo, pero no tienen la calidez o la compañía o la comprensión de alguien que ellos aman o aprecian. Nos deja esta película en claro que los adolescentes pueden llegar a partir de un mismo punto, aunque también tengan la misma edad o puede llegar a que incluso inicien desde puntos de vista diferentes. La adolescencia en la película muestra como una etapa. Muchos de seguro pueden comprender cómo es la adolescencia, pero aquí se muestra una versión en la que puede llegar a ser confusa, intensa y también muy dolorosa. Y me refiero al hecho de que puede llegar hay experiencias en las que te dejan marcado como tal y no puedes llegar a sentir o te llega a confundir demasiado al punto de que ese dolor perdura incluso hasta la adultez. Por ejemplo, Ulises vive en una adolescencia tardada, acelerada. Tiene que ir a trabajar, ayudar económicamente y pensar en sobrevivir. Esto no puede apoyar en el hecho de que
tiene que madurar rápido para poder mínimo ser alguien. Es a lo que me refiero con el punto de ser una semilla y directamente de la flor. No se ve el crecimiento, no se forma un tallo como tal, ya que no tiene un punto de guía o no puede disfrutar esta adolescencia. Y para mala suerte es que no es solo ficticio, pasa en la vida real. Y no es el único caso que se conoce, sino que incluso hay muchos hijos, muchos niños que, o debido a la situación económica, tienen que trabajar para traer comida a la casa o que incluso sus padres los obligan a ir a trabajar desde jóvenes para supuestamente aprender a madurar o tener semilla cuando lo que hacen es romantizar el hecho de que romantizan la adolescencia rápida, más no vieron ellos las consecuencias de la misma. Con Renata no tiene carencias o dificultades económicas, pero a diferencia de Ulises, sufre otro problema, la presión social. Por ejemplo, sus padres deciden por ella, tipo, no saben que ella tiene sus propios sueños, sus propias ideas o lo que ella quiere. No, ellos tienen un futuro ya planeado que según quiere que ella sea tal cosa. O sea, no pueden dejar que ella escoja una profesión propia. Y también no tiene una libertad real. ¿A qué me refiero con el hecho de una libertad real? El hecho de poder sentir que puedes hacer lo que tú quieras, o sea, cierto grado de independencia, tener opinión propia o poder escoger por ti mismo. Aunque también se muestra que en esta película hay una lección importante o un mensaje también. El tener privilegios no significa que seas libre. Tipo, que no puedes encajar, pero tampoco nadie te escucha. Es como si vivieras ignorado. Y es algo muy común durante la adolescencia. Muchos de nosotros incluso sentimos que nadie nos escuchaba cuando nos incomodaba algo o nos quejábamos de algo o nos molestaba algo, como por ejemplo la idea de que de adolescentes, muchos es probable que no le haya presentado a su pareja a un familiar porque tenían miedo de lo que esa persona podía decir o nosotros no comentamos acciones de que nosotros hicimos en nuestra propia vida cuando, por ejemplo, uno haya robado, pero siente mucha vergüenza por contarlo. O sea, se reprime eso y no quiere dejarlo salir. Más, eso puede llegar a ser muy contraproducente. Bueno, regresando al tema del amor, en la adolescencia puede sentirse como el más intenso, como el más real, como si se formara el primer vínculo afectivo que uno puede llegar a tener, siendo que es como si el hecho de que se quisieran juntar grupos sociales diferentes. Pero con lo que vi en esta película, no es tan fácil como digamos, porque puede incluir muchos conflictos o muchos problemas, pero tanto en la relación como también con los alrededores. Ulises y Renata creen que un amor es suficiente para enfrentar todo, ya sea la sociedad, la familia, diferencias económicas, pero esto no idealiza totalmente el romance juvenil. Muchos, incluso nosotros a este punto de nuestra vida, soñamos con haber tenido un romance juvenil o haber experimentado el amor de cierta forma. Y tipo, yo incluso he soñado eso y admito que me hubiera gustado pasar eso, pero viendo esta película y el hecho de que hoy en día estoy en una relación es muy diferente, pero también muestra una cara que nadie quiere ver. Los problemas que el hecho de que es muy idealizado. ¿A qué me refiero con el hecho de que se idealiza? Tipo, creen que con el poder del amor resolverá todo más. No es cierto. Si quiere resolver todo esto, mínimo se tiene que hacer un cambio verdadero, ya que aquí se muestra que el amor no se vive sin guía o sin apoyo, y con presión extrema puede convertirse en algo muy intenso, pero a la vez muy doloroso. Además del hecho de que en esta etapa nuestras emociones son básicamente una bomba de tiempo. Así que o no se pueden pensar bien en las consecuencias, o uno actúa por impulso y también se cree que uno puede huir es una solución, más no es cierto, ya que la mayoría de los problemas en estos casos se tienen que encarar directamente, más no tienes que escapar. Es como si quisieras tú evitar una verdad dolorosa, más se tiene que aprender a vivir o aceptar eso o ver cómo se tiene que resolver las cosas. Esto se puede reflejar directamente en la película.
Otro punto en el que se vio la película es la desigualdad en esta. Esto es una película ya que también refleja las clases sociales, ya que Ulises no es rechazado por ser mala persona, sino por ejemplo su forma de vestir, la forma en la que habla, su origen. Por ejemplo, hay veces en las que nuestras familias o incluso rechazan a nuestras parejas o hay gente donde cuando nosotros trabajamos nos rechaza por, ya sea por ejemplo, uno que es de barrio está acostumbrado a ciertas formas, pero cuando se cambia la ciudad y uno quiere vivir a trabajar en una oficina puede causar ciertos conflictos o desigualdad o incomodidad por el hecho de que, bueno, es más por nada que no están acostumbrados a ver ese otro tipo de personas, están más acostumbrados a ver sus similares. O por ejemplo, muchos sienten vergüenza por querer contar sus raíces, como por ejemplo, una persona que vive en suburbios, pero que estuvo trabajando en su vida en barrios bajos, o incluso que tiene su familia que trabajaba, estuvo en la pobreza hace mucho tiempo, siente vergüenza o pena al contarlo. Pero tampoco hay que glorificar esa etapa, o como muchos dicen, romantizar el trabajo o el sufrimiento, ya que puede llegar incluso a malinterpretarse o verse de una forma muy distorsionada. Mientras que cuando Ulises llega a visitar a la familia de Renata, estos lo juzgan, lo clasifican y dice que quién vale y quién no. Es lo que quise comentar. Tipo, es clasismo, en pocas palabras. Esto puede incluso impactar directamente en nuestra adolescencia, y ya que en esta etapa de nuestra vida, la opinión de los demás, en especial de los adultos, es la que más pesa, ya que los adultos como tal son como una especie de guía, pero no es un guía claro. Es más bien los que opinan solamente, más no ofrecen un consuelo o una forma de poder explicarte cómo funcionan las cosas. Otro punto que aquí he visto en la película es la familia, el control, pero también un tema muy ignorado en estas familias últimamente, la falta de comunicación. En otro aspecto importante es la relación de los padres. Como por ejemplo, tú sientes que tus padres no te comprenden o no te entienden o no sientes que tienes un vínculo con ellos, más sí los tienes, pero el problema es que no se puede, es el problema de expresarse o también que ellos te quieren contar o guiar. Por ejemplo, hay padres que no tienen el suficiente tacto como para mínimo sensibilizar o hacer más comprensibles tus mensajes, como por ejemplo, te dicen que tienes que buscar la forma más fácil de trabajar, pero como por ejemplo no tienen un tacto tan claro, tan sensible, puedes llegar a malinterpretar eso y creer que mientras más difícil hago, más fácil es en la vida. ¿A qué quiero llegar con esto? Lo que quiero llegar es que en esta película no hay un diálogo real, o sea, Renata no habla con sus padres como tal, no hay comprensión, o sea, no tienen que estar enamorado de Ulises, pero también no entienden que Ulises es una persona que está viviendo de una forma muy dura su vida, o sea, no ven lo que se intenta. Hay imposición, quieren imponer sus ideas o el futuro que ellos creen que puede ser el seguro, más no es el que ella quiere. Es como si quisieras vivir en un calvario. No sientes nada, no disfrutas. Y Renata pasa por el peor de todos. No puede expresarse con libertad y Ulises tampoco recibe una orientación emocional. ¿A qué quiero referir? Que el hecho de que uno pueda aprender a regular sus emociones en esta etapa, porque como vuelvo a recalcar, la adolescencia es una etapa en la que se vive más intenso, porque las emociones están a flor de piel y a la vez uno es muy impulsivo, o sea, no puede calcular las consecuencias de sus actos, como por ejemplo uno quiere un romance, pero lamentablemente mete la pata al embarazar a otra mujer, a una mujer de su misma edad, o a una mayor, o a quién. Y termina empezando a pasar muchas cosas y se vuelve un desastre. Aunque aquí en esta película nos dejan una reflexión importante. Muchos no toman malas decisiones porque quieren, sino porque quieren sentirse escuchados. O sea, quieren que mínimo sus padres los entiendan o les hagan caso o mínimo vengan y les den un abrazo y consuelo. Ahora que lo digo, ¿aquí alguien de ustedes recibió un abrazo consuelo? ¿No? Porque si los que recibieron estén suertudos porque tuvieron un guía o alguien que mínimo quería entenderlos como tal, más
puede que o no tienen suficiente tacto o ustedes no lo comprendían como tal. Otro punto aquí en la película son las decisiones impulsivas y las consecuencias. Eso es muy real y es un punto muy crítico en la adolescencia, ya que se cree solamente en el momento. O sea, no se piensa para nada a futuro. Solo cree que uno pues solo afecta el presente más uno en el futuro. Por ejemplo, aquellos que hicieron un tatuaje en la adolescencia, sí pensaron que podía verse genial ahora, pero no pudieron que pudiera afectarles en el futuro. Y también se subestima el peligro, por ejemplo, el hecho de querer realizar un acto o una novatada puede llegar incluso a lastimarse o llegar al punto crítico de la muerte. Y el final es muy duro, ya que no pega el hecho de que el amor siempre protege, una cosa así, o que huir de los problemas no lo elimina. Es duro porque las historias de romance no tienen un final feliz. Y sí, sé que nos gustan las historias con romances felices, pero hay veces en las que sí hay que aceptar que no. Aunque hoy en día ya están muy exageradas. Ok, si esta película sigue conectando con los jóvenes es porque se estrenó hace como unos 10 años, 15, pero sigue siendo vigente por los temas que tocan, ya que son la desigualdad que aún sigue presente en estos días, el control familiar que aún existe y todavía exigen, la adolescencia que sigue siendo una etapa muy vulnerable y más en estos países de Latinoamérica para la delincuencia y otros actos, y muchos jóvenes se ven reflejados por la necesidad de querer ser aceptados como tal o querer sentirse identificados. Pueden tal vez llegarse a identificarse con Ulises o Renata. El deseo de libertad propio que ellos quieren ejercer y el miedo a decepcionar. O sea, no quieren fallar, pero tampoco quieren sentir que lograron algo, pero que no les gusta. Es como si quisieran estudiar una carrera que ellos no escogieron y se sienten feos o se sienten vacíos o horribles. Y la película no solo es una película triste, es una historia que nos obliga a reflexionar sobre cómo nosotros tratamos la adolescencia, no solo como adolescentes, sino también como adultos. Cómo esto puede influir en nuestras decisiones, ya que hay algunos que, debido a ciertas experiencias en la adolescencia, se quedó como clavados, como un trauma. Y que el amor no siempre basta. Sí hay que amar y es bonito, pero también hay que aprender a moderar el amor y tener cierto grado de libertad, pero no libertinaje, cosa que es muy confundida constantemente. Y el amor no solo basta, sino que también tienes que aprender a cooperar o aprender a proporcionar tanto hombre como mujer. Se ve, sí, puede que esto cause un poco de confusión, pero como mencioné, el hombre no es el único que proporciona, sino también la mujer. Y adolescencia es una etapa en la que uno tiene que aprender a amar o donde se puede aprender a amar, pero también se tiene que aprender a aceptarse o equivocarse o crecer. Como dijo Bob Marley, solo existen errores felices. O sea, está bien que te equivoques, pero tienes que aprender a ser moderado. En conclusión, esta película nos recuerda que amar de verdad duele, pero también no ser escuchado, no ser comprendido. No busca dar una respuesta fácil a adolescentes, sino mostrar una cruda realidad a que muchos de ellos enfrentan, pero también a los adultos que por su indulgencia o por su negligencia ignoran y terminan agravando más por sus actos o acciones. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esto y tengan un buen día.